Santiago y tuve la suerte de que con mis trabajos de escritura me empezó a ir bien y finalmente bueno, me quedé en Santiago trabajando y allá yo me desempeño en el fondo. Este taller tiene como finalidad o función explicar un poco cómo se trabajan los guiones, ¿vale? Como los guiones de televisión o de cine. Es por eso que le pedí a Claudia, la profesora, que les pasara un cuento, ¿no es cierto?, como para que fuera más fácil trabajarlo en el fondo, porque lo ideal sería que cada uno inventara su historia, pero como teníamos poco tiempo, un tiempo muy acotado, mejor íbamos a partir de una historia que ya ustedes han leído, pero el desafío es transformarlo en guión, ¿vale? Transformarlo en un guión. En ese sentido, cuando hablamos de guiones de serie de televisión, cuando hablamos de guiones para cine, para largometraje, igual tienen un formato y una forma de trabajarlo que es distinto al trabajo de una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Incluso la forma, el formato de cómo se trabaja es muy distinto también, ¿vale? Entonces por eso quiero que veamos el proceso de escritura en este caso una serie. En cine, cuando uno ve por ejemplo una película o ve una serie o una teleserie o cualquier cosa que uno vea en pantalla, pasa por diferentes etapas, ¿vale? Son muchas etapas y son procesos muy largos. Por ejemplo, si nosotros hoy día estamos viendo una teleserie, lo más probable es que ese guión se escribió, o esos guiones y historias se escribió hace 8 meses atrás o un año atrás, hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que se hace es escribir la historia. ¿Ah? Después, y yo lo voy a contar un poco la etapa, ¿no? Lo primero se llama escritura, que es la etapa donde yo estoy en realidad. Yo no participo en la otra etapa, ¿no? Yo siempre participo solo en la etapa de escritura. Eso es lo primero. Y este es un proceso que lleva varios meses de escritura. Por ejemplo, una serie de televisión, por ejemplo, puede durar 8 meses fácilmente el proceso de escritura, un año a veces. Por eso es importante que cuando uno se dedica al tema de la escritura de este tipo de cosas, lo importante es que a uno le guste mucho el tema y le guste mucho la historia. Porque va a estar mucho rato también con esa historia trabajando en el fondo. Entonces, si no te gusta la historia, o si te sientes incómodo con la historia, en algún momento vas a colapsar y no vas a querer seguir trabajando en ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero que viene es la escritura, ¿no? Procesos que son largos y en guión no se trabaja de manera individual como si se trabaja, por ejemplo, en la literatura, ¿no? No sé si alguno de ustedes escribe cuentos, escribe poesía. ¿Usted escribe? ¿Cuentos o poesía? Poesía. Poesía. Fíjese que su trabajo es solitario, ¿no? Porque trabaja usted con su poema, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces todo lo que sigue la literatura es un trabajo que es muy solitario. Y está bien porque es propio de es característico de eso, ¿no? Sin embargo, en guión es un trabajo colectivo. Nosotros trabajamos en equipos de guión. Y ese equipo generalmente depende del proyecto, pueden ser 2 personas, pueden ser 3 personas, pueden llegar a ser 5 o 6 personas, todo depende mucho de la historia. Y trabajamos igual como están ustedes sentados en una mesa, que se llama, en el fondo es como una oficina, más pequeña que esta obviamente, ¿no? Y ese lugar se llama la habitación de escritura. Entonces nosotros nos juntamos todos los días o cada 2 días, depende la producción, y escribimos la historia en conjunto, ¿vale? Entonces a mí se me ocurre una idea, de repente a mi compañero se le ocurre una idea, a mi compañera se le ocurre otra, y así empezamos a armar la historia, ¿vale? Y ese proceso, vuelvo a insistir, puede ser 6 meses, 8 meses, un año, ¿ah? Sobre todo mientras más largo es la escritura, por ejemplo, si una serie, mientras más capítulos tenga, más largo es el proceso de escritura, ¿no? Ya, nosotros generalmente trabajamos con productoras y con directoras o directores, ¿vale? Ellos nos van diciendo si el guión está bueno, les gusta, no les gusta, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y uno va corrigiendo en base a los comentarios que ellos hacen. Por lo tanto, por ejemplo, si uno ve un capítulo 1 de una serie, generalmente eso ha pasado por varias revisiones. Entonces, por ejemplo, de repente el director dice, ¿sabéis que no me gusta que diga tal cosa? Que diga otra cosa. Ya, entonces uno tiene que modificar eso. O lo que el personaje hace aquí, creo que no es coherente con el personaje, por ejemplo. Entonces uno empieza a modificarlo y uno puede escribir varias versiones de una historia. 2, 3, 4, 5, 10 versiones de una historia. Hasta que el director o la productora diga, ¿sabéis qué? Estamos listos, no hay ningún problema, está aprobado, ¿vale? Por eso son procesos largos. Y a veces, como por ejemplo son series que uno trabaja con productores o productoras que son de otros países,
Perdón. Entonces lo que uno tiene que hacer es traducir los guiones, mandarlos, y eso también obviamente que es más largo el proceso, ¿no? Ya, después que este proceso termina, viene otro proceso que se llama de preproducción. Aquí, generalmente uno como guionista ya no participa. Yo desde esta parte para adelante difícilmente participo, ¿no? A veces te preguntan cosas como por ejemplo, oye, ¿quién te gustaría que fuera el actor principal? O el actor principal, como que te piden que uno proponga. Pero generalmente es una pega que decide la directora, el director. Ellos definen como todo lo que viene después. Y la preproducción consiste en un periodo en el cual se consiguen todos los elementos que están en el guión. Si tú, por ejemplo, dijiste que necesitaba, no sé, un auto Subaru rojo, decía tu guión, hay que conseguirlo, ¿vale? Si tú decías que había como una carrera en una montaña, en un cerro, bueno, hay que encontrar ese cerro, ¿no? Entonces, ahí generalmente son 2 o 3 meses más en donde se consigue todo el material para hacer la película. Y se contratan a los actores, a las actrices, se ensaya, ¿no? Para que después lleguemos a la tercera etapa, que sería el rodaje. El rodaje ya sería la filmación de este guion, ¿no? De la escritura. Si uno lo divide como en tiempos esto, por ejemplo, yo puedo estar escribiendo 8 meses del guion, ¿no es cierto? Generalmente la preproducción son 2 o 3 meses. Y los rodajes depende mucho. Por ejemplo, un largometraje generalmente el rodaje es de un mes más o menos. De una serie son como 3 meses. De una teleserie, cuando la teleserie tiene más capítulos, son como 6 meses de rodaje. Es decir, mientras más largo es, más tiempo de rodaje se supone que sería, ¿no? En Estados Unidos, nosotros acá en Chile, igual rodamos poco tiempo, porque no tenemos los recursos para grabar como lo hacen en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, una película la filman en 4 o 5 meses. Porque más meses significa que más plata tú estás invirtiendo. Entonces a veces la plata no alcanza para eso. Y acá es donde se actúa, donde pasa todo aquí, ¿no? Esta es la parte que a la gente que se dedica al tema del cine, el audiovisual, es la parte que más le gusta, porque es como la parte del rock and roll, ¿no? Aquí estáis ya filmando, pues, las cámaras, las luces, el maquillaje, ¿no? La actuación, todo eso, como la parte como más entretenida un poco de este proceso. Obviamente yo tampoco participo acá. El proceso que a veces te invitan o uno va como para ver cómo quedó la escena, o a veces cuando son escenas muy complicadas, también te invitan como para que uno pueda asesorar al actriz o al actor de cómo tendría que decir las cosas. Ojo que la actriz y los actores dicen lo que dicen en el guión, ¿vale? Muy pocas veces dicen cosas que no están en el guión. De repente agregan una frase, una palabra o cosas, pero si por ejemplo en el guión dice, oye, toma un lápiz, ¿no? Y escribe, eso tiene que hacer el actor, ¿no? Como que ellos van escribiendo, van haciendo todo lo que está diciendo en el guión. Y cuando termina este proceso de rodaje, viene la otra etapa que se llama de postproducción. ¿Y qué creen que pasaría en esta etapa? A ver. Afinan los detalles. Afinan los detalles, claro. ¿De qué manera lo afinarían, por ejemplo? Revisando el nuevo guión por cada escena, por ejemplo. Exacto. Y volviendo a grabar en caso de que la escena no haya salido como corresponde. Exacto. Muy bien, exactamente. Entonces, en esta etapa de postproducción, lo que se hace es que el material que se rodó acá se empieza a montar. Como qué imagen va primero, qué imagen va segundo, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Y pasa lo que tú dices, pues no, que de repente uno se da cuenta, oye, ¿sabéis qué? Esta escena no quedó tan bien, ¿no? O esta escena no se entiende, por ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones se vuelve a rodar esa escena en particular, ¿vale? Y se hace el montaje de esto. Y aquí también pues, se le agregan los sonidos, se corrigen los colores, se agregan los títulos. Este periodo también es largo, este proceso también es largo. 5 o 6 meses, ¿no? Es un proceso muy largo en el fondo. Fíjense que aquí ya llevamos como 2 años, ¿no? Más o menos, si empezamos a sumar. Por eso de repente cuando la gente dice, se han dado cuenta que cuando uno ve un capítulo de una serie o una teleserie, como que uno piensa que lo grabaron ayer, ¿no? O la semana pasada. No, esto es un proceso muy largo. Generalmente los actores, cuando ya se muestran en la pantalla esto, ya ha pasado un año, y recién ahí se enteran de que va a salir al aire. Ya, entonces aquí se hace todo el montaje y la corrección de color, de sonido, los títulos, todo lo que te quieras, ¿no? Y ahí queda listo el material.
¿cierto? Hoy en día todo se trabaja en digital. Antes se trabajaba con cintas de película, no sé si usted conoce la cinta de película. Se trabajaba con cinta de película, que eran unos rollos finitos que iban grabando las imágenes. Eso era mucho más largo todavía. Era mucho más largo porque había que filmar, había que mandarlo a revelar, no, era un proceso larguísimo. A veces pasaba que colocaste mal la película y se velaba, no sé si usted conoce el concepto de velar, cuando le entra luz y queda como con manchas de lluvia a la imagen. Entonces era terrible, pero hoy día que todo es digital, todo es más fácil. Y después ya que tenemos lista la película o la serie, ¿qué vendría? La sala al aire. Exactamente, ¿no es cierto? Viene con la muestra, ¿no es cierto? Viene la muestra. Entonces, si es una serie, ¿dónde se va a mostrar? En la tele. ¿Y si es una película? No sé. ¿Sí? Ojalá que fuese en ojalá que fuese en el cine, ¿no es cierto? O en el cine, bueno. Primero, si es película, por lo general se estrena primero en el cine y después se muestra en las plataformas, así que les fue bien. Ahora, hoy en día igual eso ha cambiado porque las plataformas ya compran películas y las muestran como al tiro, como que hay películas que se hacen directo para Netflix, por ejemplo, ¿no? Y se saltan el cine, ¿no? Ya, entonces todo este es el proceso, ¿vale? Más o menos. Ya, entonces el proceso que yo les quiero explicar es solamente este, ¿vale? El de escritura, cómo trabajamos nosotros en guión. Y por lo tanto, yo lo que les voy a hacer es hacerlo escribir un poco, ¿no? Para ver cómo nos saldría la historia y este formato. Ya, pregunta con respecto a esta etapa, ¿no? Con respecto a esto. ¿Lo sabían más o menos, no? ¿Sí? ¿No tanto? No con los términos. Mira, ya. Partamos de la base de que cuando nosotros escribimos una historia, siempre tenemos que pensar en cuál es la historia primero, ¿no? Ya se trata de tal cosa, ¿no? Un caballero que se encuentra un perrito abandonado y decide, revisa la inscripción, ¿no? Y se da cuenta que el perrito pertenece a un señor o una señora que vive en Puerto Montt. Entonces el caballero toma el perrito y lo va a dejar a Puerto Montt, por ejemplo. Me imagino que en el proceso le irán a pasar estas cosas, pues, ¿no? O el perro se le va a escapar, el perro lo va a morder, el perro no sé qué, y al final va a tener que dudar si lo entrega o no, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pensamos en la historia, pensamos en los personajes, pensamos y decimos ya, ¿pero quiénes van a ser nuestros personajes? ¿Van a ser personas adultas? ¿Van a ser jóvenes? ¿Qué características tienen? Y sobre todo nosotros pensamos en el conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Han escuchado esa palabra o no? ¿Qué es un conflicto? En literatura, pues no en la vida real. Todos los problemas que conllevan esa clase. Exactamente. Un conflicto son los problemas, ¿no? Si un conflicto son los problemas que el personaje va a enfrentar, ¿vale? Es un conflicto. Pero en el fondo, para que algo sea conflicto, es porque al personaje le tiene que complicar hacer algo, ¿vale? Como por ejemplo, no sé, a mí a lo mejor me gusta un chico o me gusta una chica, por ejemplo, ¿vale? Pero si yo soy demasiado tímido, pero me gusta, ¿no? ¿Qué creen? ¿Me declaro o no me declaro? No, ¿no es cierto? Va a ser difícil, ¿verdad? Por lo tanto, eso es un conflicto. Pero si a mí me gusta el chico, me gusta la chica, y voy y me declaro, ¿habrá conflicto ahí o no? Sí. Sí, porque la niña Bueno, le igual, puede igual. no. Si la niña dice que no, ¿no es cierto? Exacto. Pero si yo voy y lo hago, ¿no? Si no tengo este problema de la timidez o lo que sea, yo no voy a tener conflicto, ¿verdad? Va a tener conflicto en la medida que el otro personaje reacciona, ¿no es cierto? Entonces siempre nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el conflicto, ¿vale? ¿Cuál es el conflicto? Porque de repente, para un personaje hacer una cosa es muy fácil, pero de repente hacer otra cosa es muy difícil, ¿no? Nosotros, ¿cuál camino tenemos que elegir siempre? El más difícil, ¿no? Exactamente. Al personaje le tiene que costar, ¿vale? Por eso de repente cuando uno ve unas películas como, no sé, tipo La Roca, ¿no? Película de La Roca, me cuenta que de repente salta como de aviones, ¿no? Pero nunca tiene conflicto, ¿no? Porque todo le sale fácil, ¿no? Entonces, de repente uno igual se entretiene con esas películas, pero como uno internamente siente, oye, pero no le pasó nada al final, ¿no? Ni un rasguñón, ni nada, como si fuera algo real, ¿no? Como finalmente lo que le ocurre, ¿no? Distinto el caso cuando uno ve una película y tú ves que el personaje, ¿no es cierto? El personaje le pasan cosas y se le complica hacer las cosas. No es tan fácil, ¿vale? Ya, entonces tenemos que pensar en qué cosa en el
conflicto, esa es la base, ¿no? Después nosotros pensamos en los personajes, decíamos, ¿te acuerdas? ¿Quiénes son los personajes? ¿Sí? Si son adolescentes, si son adultos, si son más ancianos, si son animales, ¿se entiende? Como lo que sea, ¿no? Tenemos que pensar en quiénes son estos personajes. Eso es como el tercer elemento, el segundo elemento. Y tenemos que pensar en la estructura. La estructura significa cómo parte la historia, cómo continúa y cómo termina, ¿vale? Toda historia siempre tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿cierto? O final, lo mismo, ¿cierto? La palabra. Inicio, desarrollo y final, ¿vale? Ya, pero aquí viene un poco el secreto, en el fondo. Porque no sé si ustedes se han preguntado en qué momento termina el inicio y en qué momento comienza el desarrollo. ¿Se han preguntado eso, no? ¿Qué tiene que pasar ahí? Cuando aflora el conflicto. ¿Ah? Cuando aflora el conflicto. ¿Cuando aflora? El conflicto. Exacto. ¿Y es eso? Exactamente. Cuando aflora el conflicto, ¿vale? Eso, en términos de guión, se llama el detonante. ¿Vale? El detonante. Es decir, nosotros nos preguntamos cuál es el detonante de la historia. Y para eso es porque tenemos que poner al personaje en conflicto. Si yo, por ejemplo, veo El Señor de los Anillos, me imagino que todos lo han visto, ¿cierto? Al principio de la historia, y aquí me voy al inicio, ¿cómo nos muestran al personaje? ¿Han visto la 1, no? A ver, ¿qué película han visto? Que podamos comentar que sea como popular, ¿no? Harry Potter, por ejemplo. ¿Han visto Harry Potter? Sí. Más o menos, ya. ¿Cuál sería el inicio de Harry Potter? Ya que la mayoría lo han visto. Se llaman los padres. ¿Ya? Los papás y luego entra a la escuela porque tiene un conocido que Claro. es mago, que maneja magia y luego lo manda a la escuela y conoce su... Claro. Pero fíjate, la historia parte cuando nosotros conocemos a Harry. Conocemos a Harry, ¿verdad? Y vive con... acaban de morir sus padres, vive con unos tíos, ¿no es cierto? La pasa mal, obviamente, no está cómodo en ese espacio, en ese lugar, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué ocurre ahí en ese momento? Porque fíjate que la película podría ser todo el rato del personaje viviendo ahí, ¿no? Pero algo le ocurre. ¿Qué le ocurre? Estamos hablando de la primera película. Sí, de la primera película, sí. Creo que él no sabía que podía ser magia. Él no sabía que podía ser magia, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo invitan a este colegio, ¿verdad? Ay, yo dije nada que ver. ¿Pero qué hace él al principio? Habla con la serpiente. ¿Ah? Habla con la serpiente. Habla con la serpiente, ¿no es cierto? Oh, sí, sí. ¿Sí? Ya, mira, lo que está ocurriendo ahí es lo que pasa en todas las historias, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros primero lo que hacemos es mostrar al personaje donde vive, ¿vale? Y existe lo que se llama el llamado a la aventura. Es decir, le ofrecemos algo al personaje, ¿vale? Para que lo haga. Puede ser una recompensa, un premio, lo que sea, ¿no? Y el personaje, ¿qué hace? Lo rechaza primero, ¿vale? Generalmente aparece otro personaje que lo compense. Mira, si yo veo otra película, por ejemplo, Shrek, ¿han visto Shrek, o no? Sí. Ya, lo mismo, ¿no? Al principio nos muestra el personaje que vive en este lugar, ¿no es cierto? En este pantano, ¿verdad? ¿Sí? Después aparece como él llega a su casa, ¿se acuerdan, no? Y está lleno de como personajes de cuento, ¿no es cierto? Que le tomaron la casa. A eso sería el llamado a la aventura. ¿Qué hace? Los echa, ¿no es cierto? La rechaza, ¿verdad? ¿Quién aparece después? Y lo convence, ¿no? De que tiene que ir donde Lord Farquaad para recuperar su, ¿no es cierto? Su terreno, ¿verdad? Todas las historias parten igual, todas. ¿Vale? Y en el momento que el personaje toma la decisión de hacer algo, es el detonante. Por lo tanto, ¿en qué momento sería el detonante de Harry Potter? Cuando decide ir a la escuela, ¿no? ¿Cuál sería el detonante de Shrek? Cuando va donde, ¿no es cierto? A Lord Farquaad, ¿no es cierto? Ya, a ver qué otra película sería. ¿Cuál? Ya, esa no me acuerdo, la vi, pero ¿cómo sería? Cuéntala, a ver. ¿Qué pasa ahí? La vi hace mucho tiempo, si no la debo estar pequeña. Claro. Exacto. Pero fíjate que en ese sentido
Cada película tendría que tener su propio detonante, ¿vale? Cada película tiene su propio detonante. Yo no me acuerdo cuál sería la 1 puntualmente. A ver, ¿cuál? Machuca. Ya, Machuca, ¿cuál sería el detonante de Machuca? Cuando empieza Espera que termine. ¿Ah? Es que pasa muchas cosas. No, sí sé que pasan, pero el detonante siempre tiene que estar, mira, a los 5 o 10 minutos de la historia, ¿vale? Cuando empieza la dictadura. No, porque la dictadura es como el contexto donde No, ocurre. cuando conocen a los chicos. ¿Cómo dice? Sí, exacto, ¿no es cierto? Fíjate, ¿cuándo es el detonante? Cuando Machuca decide estudiar en este colegio, ¿no es cierto? Y conoce a este chico, al colorín, ¿verdad? Ese es el detonante. ¿El detonante no es lo mismo que el conflicto o sí? Lo que pasa es que es lo mismo, es decir, es parte de lo mismo. El detonante lo que hace es activar el conflicto. Porque se supone que el personaje antes no tiene problema, ahora él lo tiene. Se supone, como Churchill, ¿no? Antes no tenía problema, ¿no? Sí. Pero cuando empieza su problema, cuando deciden enfrentar a Lord Farquhar, ¿no? Ahí empieza su problema, ¿cierto? Ya, entonces nosotros pensamos en el detonante, ¿vale? Mira, fíjense, toda película tiene este detonante. Siempre va a ocurrir en los 5 o 10 minutos iniciales, ¿vale? Siempre. ¿Ah? Y el personaje por lo general, mira, por lo general, para que ustedes también se den cuenta de eso, por lo general lo que hace es abandona el mundo cotidiano y se va a otro mundo distinto. Por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el detonante de las Crónicas de Narnia? ¿Qué entra en el armario? Que entra en el armario, ¿no? Y fíjate que cruza un lugar, ¿o no? En Alicia en el País de la Maravilla. Cuando ¿no es cierto? Y cae, ¿no es cierto? En Machuca, cuando entra al colegio, ¿no? Que es un lugar distinto al donde él vivía. ¿Se acuerdan que vivía en una población y al colegio, verdad? Como que cambia, cuando nosotros vemos que el personaje ha cambiado de lugar, es porque está el detonante, ¿vale? Ya, por lo tanto, es muy importante la historia. Ya, y el otro elemento que es importante ocurre cuando termina el desarrollo y empieza el final, que está aquí, ¿vale? En esta parte. Y se llama clímax. El clímax. ¿Qué hace el personaje en ese momento? Tiene que enfrentar lo que salió a buscar, ¿vale? Es decir, sí o sí tiene que enfrentarse a los Farquhar, ¿vale? No puede evitarlo. O Harry Potter tiene que enfrentarse sí o sí al... ¿Cómo se llama? A Voldemort, ¿no? En el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Bilbo? ¿Cómo se llama el del...? Frodo, ¿no? Frodo tiene que enfrentarse a el Gollum, ¿no es cierto? Ya, entonces el momento cuando el personaje se enfrenta a algo, la parte final de la historia, se llama clímax. Y esa es la parte más importante de la película, ¿vale? La parte más importante. ¿Por qué? Porque el personaje vuelve y tiene que enfrentar lo que salió a buscar. Si yo, por ejemplo, mira, si esto fuese una historia de amor, ¿no? Adolescente, y yo les dije, ¿no es cierto?, que me gustaba ese chico, ¿no es cierto?, ese chico, ¿verdad? Pero obviamente como yo soy tímido, me va no va a ser tan fácil, ¿verdad?, como conquistarla, ¿verdad? ¿Cuál sería el clímax de la historia? Que se declara. Que se declara, ¿no es cierto? Exactamente. Sí o sí, no hay posibilidad, ¿vale? Sí. El personaje, como que en el fondo en una historia, el personaje no se puede ir para la casa, como lo hacemos nosotros, ¿no? Como decimos, ya, listo, vamos para la casa, ¿no? En la película no, pues el personaje tiene que ir sí o sí. Ahora, ahí iba a correr un riesgo, ¿no? Porque el otro personaje, ¿qué le podría decir? Que no. Que no. Pero no importa, pero eso da lo mismo en el entero, porque lo importante es que el personaje se atrevió, ¿vale? Eso es lo que importa. Más allá de que se le diga sí o no, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que luchar contra un monstruo y pierdo con el monstruo, no importa, porque en el fondo estaba la posibilidad de que perdiera, ¿verdad? Pero lo importante es que me atreví a enfrentarme a ese monstruo. ¿Se entiende? Ya. Entonces nosotros empezamos a armar la estructura de la historia. Y después, como último paso, empezamos a armar. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5. En 5 empezamos a armar lo que se llama los bits de la historia. ¿Qué son los bits? Son todos los eventos que me hacen avanzar la historia, ¿vale? Todos los eventos que me hacen avanzar la historia. Los eventos importantes de una historia, ¿vale? Los eventos importantes. Si el evento no me está sumando para la historia, no me sirve, ¿vale? Como por ejemplo, mira, a ver. Está Harry en su casa, ¿no es cierto? Llega la invitación al colegio, ¿no es cierto? La rechaza, aparece la serpiente y después se va, ¿no? Fíjate, cada una de esas escenas sería un bit, ¿vale? Porque está haciendo avanzar la historia. Lo que no puede pasar es que el personaje haga otra cosa, que no tenga nada que ver con la historia.
No, que sabéis que me dio hambre y me iba a tomar un café. No, ¿no? O sea, porque se dan cuenta que en las películas los personajes, se dan cuenta que como que los personajes no comen ni van al baño, ¿no? Pues muy chistoso, como nunca van al baño. En la vida real nosotros lo hacemos todo el rato, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se colocan en las películas? Porque no sirven, ¿no? No están haciendo avanzar la historia. E incluso en las películas que son de investigación se dan cuenta como de policía, de repente los personajes están como investigando a alguien y están comiendo, ¿no? Pero no es que estén comiendo, porque en el fondo, ¿para qué sirve esa escena? Porque sabemos, porque nos dice que está investigando a alguien, ¿no? Y como que los ponen comiendo para que el espectador diga, ah, mira, también comen, ¿no? ¿Cachai? Como, pero... Porque en realidad no, son escenas que no importan, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a construir los bits, ¿vale? Si la escena no me sirve, si la escena no me está aportando información, no me sirve, ¿vale? Y se va para la casa, esa escena se va para la casa. Ya, ¿me van captando, no? ¿Sí? Ya. Por lo tanto, mira, esto debería quedar como así, mira. Entonces, nosotros trabajamos como les decía, trabajamos en salas como parecidas, ¿verdad? Más pequeñas, pero parecidas, ¿verdad? Y trabajamos con pizarrón y todo lo demás. Entonces, se pegaban los post-it en la mochila, pero trabajamos con estos post-it, ¿lo has visto? ¿No? Estos cuadritos que uno va pegando en la pared. Entonces, lo que uno hace dice, ya, mira, en el primer bit, Harry se le mueren los papás, ¿vale? En el segundo bit, Harry está con su nueva familia, ¿vale? Tercer bit, ¿no? Está le llega la invitación al colegio, ¿vale? Cuarto, y uno empieza a pegar todos los post-it aquí, mira, con la pared, ¿vale? ¿Sí? Los pegamos en la pared. Y después, nosotros, por ejemplo, pensemos que somos nosotros cuatro, ¿vale? Que estamos escribiendo la historia, ¿sí? Entonces, decimos, ¿ya está lista la historia? Sí, está lista. Le digo, ya, a ver, tú, no, párate y cuéntame la historia. Que siempre la tienes que contar primero. Y si eres capaz de contármela, es porque ya la tienes lista, ¿vale? Si tú empezás a dudar con la historia, es porque no está lista, ¿se entiende? O una cosa así. Ya, entonces, la persona, entonces, tú me leíste la historia y armamos una especie de Word que queda así, mira. Esto es de una serie, no se alcanza, a ver si lo voy a agrandar más, de una serie que se llama Solo sé la noche, no sé si está basado en el asesinato de Daniel Zamudio, una serie que dieron en TVN hace un tiempo atrás, ¿vale? No sé cómo agrandar la cámara, no sé cómo agrandar la cámara porque está como proyectado. Ya, pero se lo puede leer, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan que lo que hicimos? Pegamos los post-it, ¿verdad? Primero. Ya, entonces, después, esa misma persona que leyó la historia lo empieza a anotar en un Word, como este, ¿vale? Ya, entonces lo va enumerando bien. Entonces, ya, en el primer bit dice inicio, flash forward, punto de vista de Daniel. Estamos contando el punto de vista de Daniel Zamudio. Dice, noche de la muerte de Daniel. Partimos con Zamudio quedándose dormido en la plaza, unos tipos lo van a asaltar, Daniel casi es asaltado y es salvado por Pato, Angulo, Mora y López. ¿No? Le dicen a Daniel que lo van a cuidar. Como que explicamos la historia, ¿vale? La vamos explicando, no la describimos todavía, sino que la explicamos, ¿vale? Después dice, mira, dos flash forward, es decir, como que nos vamos hacia más adelante. Dice, Daniel está con el grupo de gente en el parque, toman, hablan de baile porque a Daniel le encantaba hablar de bailes, este tipo de baile, como le gustaba, como bailaba Michael Jackson, y otros personajes también le gustaba hablar de baile, entonces como que empiezan a conversar de eso, ¿vale? Y él se vuelve a dormir, se queda dormido. Entonces aparece Pato, le dice que lo despierte y le pega una patada en la cara. ¿Ya? De ahí corte y nos vamos al interrogatorio. Ah, perfecto. Nos vamos al interrogatorio en donde Angulo, que es uno de los chicos que estaban acusados de asesinato, ¿no? le dice al juez que él no fue, ¿vale? Vamos a un flashback donde dice, pues, en el 5 Daniel va por la calle en uniforme, va con la polola y le pregunta si es gay o no, él lo niega, ella le pasa unas cartas de amor. Como que ella está dudando si es gay o no, pero él dice que no, yo no soy gay. Entonces como ella está medio insegura y le pasa unas cartas, ¿no? Y la escena tiene que ser como en un parque, ¿vale? Vamos a la otra escena que dice la casa de Daniel guarda las cartas, la hermana Ibaña lo acompaña, conversan, son muy amigos, ¿no? Es una escena cómplice. Más adelante, en la misma casa de Daniel, hay una discusión de los padres por la infidelidad de la madre. ¿No? En la otra escena dice, la madre de Daniel se va de la casa, ¿no? Y Daniel le dice a la mamá, le dice, mira, ándate nomás y sigue tu corazón, ¿vale? Mira, fíjate, ustedes van entendiendo la historia a la medida que yo lo voy contando, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces este ejercicio, ¿cómo se llama? ¿Qué estamos armando? Los bits, ¿no es cierto?
los bits. ¿Sí? Ya, entonces aquí viene la primera actividad para ustedes, ¿vale? La primera actividad. La mayoría ya leyó el cuento, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces lo que yo quiero que ustedes armen como en equipo, y trabajenlo en equipo, ¿no? Si alguien tiene complicaciones para trabajarlo en equipo, lo quiere trabajar solo, ¿no? Pero armen los bits, ¿vale? ¿Cuáles creen ustedes son los bits? Entonces, si ustedes ven que hay una escena que no está aportando, la sacan, ¿vale? La eliminan. Siéntanse con toda esa libertad, ¿ya? Armen los bits, a ver cómo les va. Dale, no. Sí, vamos a dar 10 minutos máximo, ¿vale? Para que alcancemos a hacer la otra actividad. No importa que no alcancemos a hacerlo todo porque por la cantidad de tiempo es poco probable, pero sí me interesa que veamos la etapa. Ya, ¿quién quiere ver sus bits? ¿Usted? Ya, léalo. Mira, ojo, porque nosotros, mira, cuando alguien lee los bits, el resto nosotros escuchamos para ver si la historia se está contando bien, ¿vale? Porque uno dice, ah, mira. Habló con su señora y su colega. Le dijo que era mamá que tener amigos imaginarios. Mar le dijo a su padre que seguía con Alex. Su casa era más entretenida. Él se enojó. Un día después se largó a ir al jardín. Ambos padres hablaron y decidieron no forzarlo. Al tercer día volvió a morder a Isidora. El padre compró unas cámaras de vigilancia en su casa. El padre y la madre se turbaron para hacer con las niñas. Hablaron con Mar. Si seguía así, la dejaría sola. Mar ni se murmuró. Los tres se fueron de la casa dejando sola a Mar. El padre se quedó en el auto, la madre de Isidora en el parque. El padre vigila a Mar desde su auto con las cámaras. Ve una sombra y al segundo vio a Mar mirando la cámara junto a la sombra. Todas las lámparas se apagan. El padre se asusta y rompe el vidrio y corre a su casa. Mar no estaba. El padre le contó a la policía y su señora. Nadie le cree. Tuvo que informar cada semana a la policía y no pudo ver a Isidora durante 20 años. Aparece Mar y le hace una prueba de ADN. Súper. ¿Cómo lo sintieron la historia? ¿Está bien, no? ¿Se contó bien? ¿Falta algo? ¿Sobra algo? ¿No? Ojo, mira que cuando, pequeño detalle, cuando uno adapta, nosotros en este caso como estamos tratando en base a una historia literaria, ¿verdad? ¿No es cierto? Uno igual le puede quitar y agregar cosas si quisiera, ¿vale? A la obra literaria. ¿No? Por ejemplo, nosotros en el caso que le estoy mostrando a Samudio, hay cosas que por ejemplo al personaje le ocurrieron cuando tenían 10 años y ahora que le ocurrieron cuando tenían 15. Entonces lo que hacíamos nosotros es como que las juntábamos para que fuera una sola edad, para no estar cambiando actor a cada rato, ¿no? Una cosa así. Entonces uno también puede agregar o quitar cosas, ¿sí? Lo importante es que uno sienta que la historia se está contando bien y que no está faltando ninguna escena o está sobrando, ¿vale? Esa es como la idea. Ya, ¿cuál sería el detonante de la historia? ¿Ya? ¿Y qué hace ella? Bueno, ¿cierto? Ahí se rompe el equilibrio, ¿verdad? Con esa mordida, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el clímax de la historia? Le llevan al psicólogo. Ya. Le cuenta a su padre sobre Alex. Ya, ¿sí? Porque el clímax ocurre casi al final. Y eso no está tan al final, fíjense. Faltan hartas cosas, ¿no? Cuando colocan las cámaras ¿Ya? para vigilar a él. Cuando colocan las cámaras, exactamente. ¿Y qué pasa ahí? Mira la sombra que es Alex. Exactamente. Y ahí, ¿no es cierto? Lo que hace, y ahí esta sombra se lleva a más, ¿no es cierto? Ese sería el clímax, exactamente, ese momento. El clima es cuando llega a la casa y no hay nadie. ¿Cierto? Cuando llega a la casa ahí, No hay nadie. claro, excepto esa parte, ¿no? Cuando él ve en la cámara, ¿no es cierto? Que hay una sombra, ¿no es cierto? Él rompe el vidrio, quiere entrar, ¿no es cierto? Y ya le dejan afuera. Ese es el clímax. Ya, lo que viene después es la resolución, ¿vale? La resolución, ¿no? Como o el final, ¿no es cierto? Ya, ¿se va entendiendo? ¿No es cierto? ¿Ningún problema? Ya, mira, ahora vamos a hacer un segundo paso. Ya, y el segundo paso se llama escaleta, ¿vale? Lo que nosotros vamos a escribir es una escaleta. Ya, y acá ustedes sí van a tener que agregar cosas que no están consideradas en el cuento, ¿vale? Como por ejemplo, mira, ahí en algún punto ustedes dicen, o en el cuento dice, ¿no es cierto?, que el papá la lleva a terapia, ¿verdad?
Entonces, si yo digo, mira, si yo fuera el director de esta historia, lo primero que me preguntaría, ¿qué terapia es? Ah, ya, es como acupuntura, estoy mirando cualquier cosa, ¿vale? Acupuntura. Ya, pero ¿qué hacen ahí en la escena? Entonces, la recuestan en una camilla y una señora le pone aguja, ¿vale? Fíjense que hay muchas cosas que están dichas ahí, pero que no están tan descritas, ¿no? Entonces acá la labor de la escaleta es poder llevarlo siempre a imagen, ¿sí? Y para eso, mira, para trabajar con la escaleta, como nosotros estamos trabajando con cuadernos y todo lo demás, mira, les voy a mostrar acá, esta página que está acá, mira, arriba hay un símbolo verde, no sé si lo fijan, ¿no está el título? Y ese símbolo verde es porque es un programa de escritura. Este programa de escritura se llama Final Draft. Es un programa de escritura que está diseñado para escribir guiones. Ya, este programa, todos los guionistas que nos dedicamos de manera profesional al guión, lo tenemos, ¿vale? Es como cuando uno se dedica, ¿no es cierto? No sé, una persona que se dedica al diseño gráfico tiene como After Effects, ponte tú, ¿no? O son programas como son súper específicos para trabajar en eso. Ya, este programa es de pago, hay que pagarlo. Pero hay versiones gratuitas, entonces si alguno de ustedes quiere escribir guiones después y quiere buscar un programa de escritura de guión, mira, hay uno que se llama WriterDuet, no sé si lo ven ahí, dice writerduet.com. Ya, ese programa es de escritura de guión y funciona exactamente igual como el otro programa, ¿vale? Para que lo prueben, lo chequen y todo lo demás. En YouTube hay un par de tutoriales que dicen cómo usarlo. Pero no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil, pero yo sé que ustedes se manejan harto como con temas de redes sociales, YouTube, si no tienen problema de ¿cómo se llama? De poder usarlo. Ya mira, y este programa, este software, yo le voy a mostrar el Final Draft, porque como yo trabajo en el Final Draft, para mí es más cómodo, ¿sí? Ahí está el documento, pero yo voy a trabajar como una hoja desde cero, mira. No sé. Me voy a File y voy a abrir un nuevo documento. Ahí, ¿se ve el blanco así, no? Ya. Este es un nuevo documento, mira. La gracia que tiene este programa es que esto funciona solo con el teclado del computador. El que le mostré el WriterDuet funciona igual con el puro teclado. Entonces, mira, yo voy a apretar el teclado y se abre una barra. ¿Se fijan? Ya. Entonces, pues yo me empiezo a mover con la flechita del computador y dice, mira, ya. Lo primero dice general, eso como general es cuando uno le coloca algún tipo de introducción a los guiones. Escena ending es el encabezado de escena. ¿Ah? Todos los guiones siempre tienen encabezado de escena. Después dice action, significa lo que el personaje va a hacer, ¿vale? Después aparece ahí como el carácter, el personaje. El nombre del personaje. Parental es la emoción del personaje. Y el diálogo es lo que el personaje va a decir. Y la transición es como el corte de una escena a otra. No sé si se han fijado que de repente hay películas que se va como, por ejemplo, hay una película, una serie y se va como a negro. ¿Se dan cuenta, no? O de repente como que hay cortes que son más rápidos que otros. ¿Ya? Eso se llama transición en una película, ¿ya? Mira, lo voy a probar, para que ustedes lo vean. Mira, entonces aprieto el teclado y lo primero que tengo que colocar es la escaleta y en el guión es el encabezado de escena, ¿vale? Entonces aprieto eso. Encabezado de escena significa si esto, mira, ¿dónde está ocurriendo? Si en interior o en exterior. ¿Ya? Entonces, como nosotros, por ejemplo, estamos aquí en la biblioteca, ¿qué sería? ¿Interior o exterior? Interior. Entonces colocamos acá, fíjate que yo coloco la I nomás y me aparece ahí al tiro la posibilidad, ¿no? Entonces, la dejo grabada. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo se llama este lugar? Biblioteca. Entonces escribo biblioteca, ¿vale? Entonces primero va así, es interior o exterior, y después va el lugar específico. Ya, biblioteca. Y después va así esto, ¿en qué tiempo está ocurriendo? Si en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿vale? Nosotros estamos en... Claro, entonces coloco aquí, claro. Ya, ¿se capta, no? Y eso se llama encabezado de escena. Entonces, mira, si yo me voy al primer pitch que ustedes escribieron, ¿cuál podría ser el primer pitch? ¿Qué dice? Cualquiera, ¿no? ¿Que me quiera leer? Claro. Dale, a ver. Bájate un poquito la mascarilla si quieres para que se escuche bien. Mi hija andaba complicada hace tiempo, discutí y peleaba con su hermana Isidora. Ya, fíjate, mira, la escena, ustedes se fijan, dice que Mar, ¿no es cierto?, estaba complicada ese tiempo, ¿no es cierto? Pero fíjate, la palabra complicada, ¿no? Si todos y todas las que estamos acá sabemos lo que significa complicada, ¿no es cierto? Pero en imagen, eso no tiene ningún significado. ¿Cómo sería la imagen de complicada?
Que discuten y pelean. Que discuten y pelean, ¿no es cierto? Ya, entonces, por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo discuten y cómo pelean, no? ¿Se entiende? Ya, ¿cómo podría ser la escena? ¿Cómo se lo imaginan? Alguien que se imagine la escena, ¿cómo sería? A ver. A ver, ¿vas a repetir la calle para escuchar qué dice? Como gritando entre ellos. ¿Que gritaban entre ellas? Y unos cuantos golpes y después lo mueren. Ya, perfecto, mira, entonces, veamos, pensemos entonces que estamos en la casa de Mar, ¿vale? Entonces voy a sacar aquí la biblioteca y voy a colocar ahora casa de Mar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora me voy a la acción. Ya, ¿cuál sería la acción? Dímelo tú mismo, ¿cómo sería la acción? Porque lo que tú me digas es lo que yo voy a ir viendo en la pantalla, ¿vale? Si tú me dices que, por ejemplo, Mar estaba sentada y camina donde la hermana, eso es lo que vamos a ir viendo en pantalla, ¿vale? Todo lo que ustedes digan es lo que vamos a ir viendo. Ya, ¿cómo sería la escena? Cuéntamela, a ver. Mi padre va llegando y están discutiendo entre sí. Pero, a ver, No sé cómo. a ver tú, dale. No importa, si importa, fíjate, esto es así, ¿se entiende? Porque, mira, cuando uno dice, cuando uno arma los bits, después uno tiene que ver cómo lo va a ver en pantalla, ¿vale? Y eso se demora, porque a veces se te ocurre de una forma, después se te ocurre de otra. Ahora sí, dale. Por ejemplo, pueden estar en una sala de estar, ¿Ya? rodeada de juguetas. ¿Mm? Mar y la Isidora jugando, de repente la Isidora pesca un juguete y Mar se lo intenta quitar. Empiezan a pelear por el juguete, se tironean y Mar la muerde. Ya, ya, esas son las acciones, ¿entiendes, no? ¿Sí? Ya, repítemelo, a ver, ¿cómo sería? Que Mar y Isidora... Espérate, mira, lo primero que coloco es que colocamos el nombre del personaje, Mar. La primera vez que se nombra el personaje, se escribe en mayúsculas, ¿vale? Y le colocamos entre paréntesis la edad. ¿Qué edad tiene Mar? 5 años. 5 años, ¿cierto? Paréntesis, ya. ¿Cómo es Mar? ¿Cómo se le imaginan ustedes? Porque en el libro tampoco lo dice, ¿ah? ¿Cómo se le imaginan? ¿Ah? Chiquitita. Ya. Pero físicamente, ¿tiene alguna característica que...? No sé, pelo largo, negro, porque aquí especifica que tenía el pelo... no, decía que de otro color. Entonces, Claro, pelo largo largo de negro, pues. y negro, ya. ¿Sí? ¿Cómo se vestirá Mar? ¿Cómo se le imaginan? Qué estereotipado. Ya, ¿y cómo se vestirá de 5 años? ¿Usted? Yo me lo imagino como una niña que se vestía muy como, no femenina, pero algo que contraste con lo que le estaba pasando, con la agresividad que tenía. Ya, ¿cómo sería eso? Está bueno, me interesa eso. No sé, un vestido con animalitos y cosas muy tiernas, Ya. y de repente se ve a ella actuando de esa manera. Sería Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Mateo. Mira, como dice Mateo, está genial. Mira, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es engañar al espectador, ¿vale? Porque si yo veo, mira, a un personaje, voy a hacer un estereotipo, ¿vale? Voy a hacer un estereotipo, pero para que se entienda. Si yo veo a un personaje que está, por ejemplo, vestido de negro, está vestido entero de negro, está con tatuaje, lo primero que voy a imaginar yo, ¿qué cosa es? Que es agresivo, ¿no es cierto? Agresivo, ¿no es cierto? Ya, eso, fíjate, pero al revés, tiene que ser como dice Mateo. Puede estar vestido así, pero ser una buena persona, ¿se entiende? Porque porque si no, ahí empezamos a caer en los estereotipos, ¿sí? Ya, entonces, si Mar sabemos que es agresiva, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que no se puede controlar, no la podemos mostrar de principio como agresiva, ¿no? ¿Se entiende? Así que me encantó lo que dijiste. Ya, entonces, Mateo, ¿cómo sería en este caso? Cuéntamelo. Mateo, cuéntame, ¿cómo sería Mar? Es que no sé cómo. ¿Cómo podría ser? A ver. Dame una imagen de alguien que tú creas que puede estar vestido así. Pero no puedo simplemente decir lo que llevaba. Sí, pues dilo. Un vestido rosado, un vestido Ya, un bolsillo. ¿Rosa? ¿Cómo dijiste? Perdona. un vestido rosado que le llega hasta la cintura, con bolsillos que tienen una especie de Ya. sí, puede tener juguetes en la cintura.
Ya, perfecto. Ya, fíjate, entonces, ahora ya todos nos estamos imaginando a Mar, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cierto? Ya, entonces estamos haciendo la descripción del personaje. Y volvemos a lo que decías tú. ¿Cuál era tu nombre, perdona? Camila. Camila. Ya, ¿qué estaba haciendo Mar? Que estaban en la sala de estar, ¿Ya? Juega, ¿no es cierto? sí juegan, y la sala de estar estaba rodeada de juguetes, o tenía juguetes. Ya, rodeada de juguetes, sí. Y Isidora ¿Mm? pesca, no, agarra, o toma, no sé. Sí, ya toman.